es reconocer lo que es la estructura del hogar. Y ese es el título del mensaje en esta mañana, la estructura del hogar. Y la parte importante de esto es, no vamos a poder entender cómo es la estructura bíblica del hogar si nosotros no vemos eso conforme al plan de Dios. Tenemos que verlo conforme al plan de Dios para entender cómo funciona la estructura o cómo es la estructura del hogar. Tienen sus Biblias, ¿verdad? Vamos a estar en Génesis capítulo 2 y vamos a ver primeramente versículo 15. Versículo 15, Génesis 2, versículo 15. Tiene su lugar ahí, ¿verdad? La Biblia dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Quién tomó Jehová Dios? Al hombre. ¿Ok? Y de hecho, hasta este punto, Dios no ha creado todavía la mujer. ¿Ok? Solo el hombre. Dice, Dios tomó pues Jehová Dios al hombre. Hay un principio básico aquí, este no es el mensaje, pero quiero compartir esto. ¿A quién es responsable el hombre? ¿Quién tomó al hombre? Jehová Dios. Entonces eso implica desde el principio que haya una autoridad superior que la autoridad que ejerce el hombre. ¿Están conmigo, hermanos? Cada hombre va a dar cuentas, va a rendir cuentas a Dios. Dios es la autoridad suprema. Amén. Entonces la Biblia dice, indicando aquí, que el hombre por naturaleza es sometido a Dios y su autoridad. La Biblia dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire lo que Dios hizo con el hombre. Dios formó el hombre para trabajar. Lento pero seguro. Dios formó el hombre a trabajar. Ahora, hay muchas diferentes formas de trabajo, pero todos hombres debemos estar ocupados trabajando, siendo productivos, porque Dios nos ha puesto como el proveedor para la familia. ¿Cuántos dicen amén? No es favorable ni provechoso mandar a su esposa a trabajar y quedarse en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir algo más sin querer ofenderles. No es correcto quedarse en la casa esperando que mandan dinero de allá. Si mandan dinero de allá es una bendición extra. Pero Dios formó el hombre para trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser trabajadores. Dice la palabra de Dios, y mandó Jehová Dios al hombre. Ahora, Dios tomó el hombre, lo puso con un trabajo, un papel, un trabajo que realizar, pero también mandó a él. Eso me gusta. Porque a veces en esta sociedad en que vivimos nosotros pensamos que somos el último eslabón de la cadena de autoridad. Que todo empieza y termina con yo. Pero Dios manda al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Eso implica una sumisión del hombre hacia Dios. Debemos permitirle a Dios mandar a nosotros como hombres. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice aquí, y mandó Jehová Dios al ¿quién? Al hombre. Aquí nosotros estamos leyendo el texto donde Dios informa y manda a Adán a no comer del árbol prohibido en el huerto de Edén. Todavía Dios no había creado a Eva. Dios está hablando al hombre. ¿Qué implica eso? El hombre es responsable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo, hermanos? Ok. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este es un verbo singular. Pero eso implica Dios en su conocimiento, en su sabiduría, sabía que iba a crear a Eva. Pero Dios está hablando a Adán, dejando a Adán ser responsable a transmitir la palabra de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Dios nos ha encomendado como hombres transmitir la palabra de Dios a nuestras familias. La Biblia dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Padre, guíenos en esta mañana. Señor, ayúdenos a sacar de tu palabra verdades no distorsionadas, no torcidas, sino exactamente tal como son. Para que esas verdades nos harán libres de la confusión, de la distorsión, del autoengaño. Y Señor, que para que podamos nosotros vivir en la luz de esa verdad, conforme a esa verdad, en obediencia a tu nombre. Señor, ayúdenos a entender la primera parte de esta serie, la estructura del hogar. Señor, vemos claramente que tú empezaste con el hombre, y así nosotros vamos a seguir esa secuencia. Vamos a enfocarnos en el papel y el comienzo, cómo comenzamos a ver bíblicamente la estructura del hogar. Entonces, Señor, ayúdanos a tener humildad, un corazón abierto para recibir tu verdad, oyendo y escuchando con el fin de obedecer. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. Lo que estamos viendo en estos versículos es, en pocas palabras, el plan de Dios. El plan de Dios. Cuando observamos el diseño de Dios, descubrimos que no hay manera de mejorar el plan de Dios. ¿Cuántos estamos muy de acuerdo? El plan de Dios es el plan perfecto que no se puede mejorar ningún ser humano. Cuando el orgullo dice que se puede mejorar y que hay una manera mejor de hacerlo o realizar el plan, corremos el peligro de alejarnos del diseño perfecto para conformarnos con uno imperfecto y defectuoso. Tal vez en su mente, tal vez ha habido momentos en mi vida cuando yo pensé que el plan de Dios no es lo más mejor. Según las circunstancias mías, según el contexto mío, yo veo que este plan es mejor. Hermanos, en el momento que nos apartamos del plan perfecto de Dios, empezamos inmediatamente a correr el peligro de acoplarnos a un plan defectuoso. ¿Cuál es el peligro ahí? El fin de ese plan será mucho menos de la bendición y la protección que Dios quisiera brindar conforme al plan perfecto de Él. ¿Están conmigo, hermanos? Siempre sufrirán acoplándose al plan defectuoso del ser humano, pero siempre serán bendecidos y protegidos queriendo someterse al plan de Dios perfecto, aunque no nos parece. Este plan defectuoso solo resultará en quebrantamiento, dolor y sufrimiento. Y hermanos, si somos honestos en esta mañana, es lo que nosotros todos hemos observado en estos días. Hemos visto hogares divididos, indiferencias, pleitos, argumentos, gritos, corazones heridos,
niños viviendo con inseguridad, lastimados por haber escuchado el papá maltratar a la mamá. Hermanos, escúchame muy bien. El hombre se ha desviado del plan perfecto de Dios y nosotros somos testigos de los resultados de un plan defectuoso. Siempre habrá sufrimiento. El plan de Dios es perfecto. Las Escrituras nos llaman a aceptar el diseño de Dios como la mayor posibilidad para disfrutar una vida bendecida y fructífera. Y quiero decirles a todos, porque yo estoy tomando en cuenta la congregación, que hay mayores aquí casados, hay jóvenes casados, hay solteros y hay jóvenes que ni están pensando en eso. Pero escúchame muy bien, no importa en qué etapa de la vida que se encuentre, el plan de Dios es perfecto para su vida. Y el plan de Dios va a brindar la oportunidad y el privilegio y el honor vivir la vida bendecida y fructífera. La voluntad de Dios para todos nosotros es una humilde sumisión a su voluntad y a su plan. Sabemos que Dios obra. Escúchame, esto es un principio clave. Dios obra a través de su plan de autoridad. Dios obra a través de su plan de autoridad. Por cierto, nunca debemos temer ni oponernos a la autoridad bíblica. Nunca debemos temer ni oponernos a la autoridad bíblica. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Vamos a ver una verdad bíblica acerca de la autoridad. Usted dice, pero a mí no me gusta ese hombre que tiene autoridad. Eso no importa. No me cae bien la personalidad de esa persona. No me gusta cómo lidera. No me gusta cómo toma decisiones. No me gusta su modo. No importa. La responsabilidad nuestra no es caer bien con esa persona, llevarnos bien con esa persona. Nuestra responsabilidad, conforme a la palabra de Dios, es someternos. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la estructura del hogar? Tenga paciencia, yo les voy a llevar ahí. Tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto y que Dios obra a través de su plan perfecto de la autoridad. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 13:1. Sométase toda persona, no importa quién es, no importa su raza, no importa su color, el color de su piel, no importa cuánto dinero tenga, no tenga. La Biblia dice que este es un mandamiento para todos. Dice, sométese toda persona a las autoridades superiores. Es que no me gusta eso, que uno esté encima de mí. Pues es algo bíblico. La Biblia dice que son las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, mire lo que dice el versículo 3. A veces solo leemos versículo 1 y dice, tiene que someterse, punto. Pero mire cuál es el plan de Dios y cómo Dios obrará a través de ese plan de autoridad. Mire, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si usted anda bien, si usted anda en obediencia, no se preocupe. No debería de temer la autoridad, no debería de huirse de la autoridad, no debería de aislarse de la autoridad, sino debería de pegarse a la autoridad, porque vamos a ver el porqué más adelante. Las personas que deben temer la autoridad son las personas que están viviendo en rebeldía. ¿Por qué?
No principalmente por el castigo que Él está esperando, sino porque la razón principal es: yo me he desviado del plan perfecto de Dios para mi vida y no me he sometido a la autoridad puesta por Dios. Me he independizado de eso y ando solo. Vamos a ver lo que la Biblia dice. En versículo 3 dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, haz lo correcto, al propósito. No haz conforme a lo que tú piensas bien. Confirme con la autoridad que lo que ellos piensan es bien, y hágalo conforme a eso. ¿Están conmigo, hermanos? Nosotros vemos en la Biblia, dice: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella. La autoridad va a estar contento contigo. La autoridad va a alabar tu nombre. La autoridad va a confiar más en ti. Y la Biblia dice: porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Qué es el servidor de Dios? La misma autoridad. La misma autoridad. Ahora, quiero pausar aquí y ayudarles con algo. Solo porque ha habido autoridad mala en su vida, no le hace exento a este mandamiento. ¿Me están escuchando? Es que no tuve padre en mi vida. Es que la autoridad en el pueblo, la autoridad de la nación, o la autoridad aquí en el trabajo, en el colegio o en la universidad. Hermanos, escúchame muy bien. Siempre habrá mala autoridad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo roto y quebrantado. Pero eso no nos hace exento a obedecer esta verdad. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque es servidor de Dios, ¿para qué? Para que viva una vida triste, para que vive una vida solo mandado por otros. No, dice por tu bien. Por tu bien, dice la palabra de Dios. Dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor también de Dios. ¿En qué sentido? Vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad puede alabar tu nombre, o la autoridad, conforme a la Biblia, tiene el derecho y el deber de corregir su vida. Y todo es para tu bien, dice la Biblia. Entonces la Biblia nos está dando un vistazo bíblico a lo que es la autoridad. ¿Cómo debemos ver la autoridad? ¿Cómo debemos interpretar la autoridad? Ahora, el plan de Dios es que su vida sea bendecida y fructífera a través de la sumisión a la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué solo a mí me toca someterme a la autoridad? Porque es por tu bien. ¿Están conmigo, hermanos? Y Dios siempre obrará a través de su plan perfecto de la autoridad. Ahora vamos a entrar en un desvío y vamos a regresar. ¿Por qué? Porque la tendencia nuestra, aún como cristianos, es distorsionar la autoridad. Distorsionar la autoridad. Vemos la autoridad de un punto de vista distorsionada. Tal vez por experiencias pasadas, tal vez por el mal manejo de otros que han sido puestos en autoridad. Entonces, una visión distorsionada de la autoridad bíblica a menudo no conduce primero a una rebelión abierta, inmediata. No me gustó, entonces no lo voy a hacer. No. Un vistazo o una visión distorsionada de la autoridad bíblica es algo sutil. Ella produce una independencia sutil, disfrazada, escúchame, disfrazada de sumisión.
Esto es muy importante. Las escrituras muestran que el corazón puede obedecer externamente, mientras que internamente se resiste a la orden de Dios. En 1 Samuel, no vamos a tomar el tiempo a leer todo en la historia, pero en 1 Samuel capítulo 15, la Biblia registra para nosotros la historia donde Saúl, siendo mandado por Dios a castigar todo el enemigo, matar todo el enemigo y todas sus pertenencias, que no quedara nada después de ganar la batalla. ¿Qué sucedió? Saulo hizo lo que para él fue lo mejor. ¿Qué fue lo mejor? Guardar del enemigo lo mejor para ofrecer holocaustos a Dios. ¿Fue lo que Dios le mandó a hacer, sí o no? La Biblia dice que Samuel luego viene y dice a Saúl: Saúl, ¿qué hiciste? No, pues he obedecido a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y Samuel corrige y dice: no. ¿Qué es eso que yo escucho? ¿Qué es eso que escucho? Lo hago muy bien, ¿verdad? Me enseñó el hermano Harold. Y Samuel dice algo clave. Quiero que miren sus Biblias. 1 Samuel 15. La Biblia dice algo clave con respecto a la autoridad de Dios. Dice: y Samuel dijo en versículo 22: ¿se complace, en forma de pregunta, Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Qué está diciendo Samuel? No le importa a Dios lo que va a ofrecer como sacrificio si no estaba dispuesto a obedecer sus palabras primero. Samuel está diciendo que la sumisión y la obediencia es el mayor sacrificio que podríamos ofrecerle a Dios para contentarle a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? A veces nosotros vemos todo al revés. Voy a ir a la iglesia, voy a asear, voy a enseñar, voy a dirigir, voy a administrar, voy a hacer esto y aquello. Y en nuestro corazón andamos bien rebeldes. Y Samuel dice: no, mejor no haga todo eso. Mejor no ofrece sacrificios. Obedezca a las palabras de Jehová antes que cualquier otra cosa. Entonces, estas cosas son importantes para entender cómo es la estructura del hogar. Hay varias maneras en que la distorsión de la autoridad se manifiesta, y quiero mencionar algunos. Préstame atención, yo sé que la hora va avanzando, pero vamos a regresar. Recuerda que dije vamos a ir en un desvío y vamos a regresar, pero esto tiene mucho que ver con la estructura del hogar que Dios está estableciendo en Génesis 2 y 3. Porque es un puesto, comenzando como la primera parte principal de la estructura, Dios empieza con autoridad. Ahora, ¿cuáles son las maneras en que la distorsión de la autoridad se manifiesta? ¿O cómo es que nosotros, al ver la autoridad de una forma distorsionada, cómo se manifiesta eso en nuestras vidas? Número 1, escríbelo. De repente sentimos la licencia a redefinir la autoridad como solo un consejo opcional. De repente vemos la autoridad como un consejo opcional y nada más. Cuando Dios demuestra cómo es la autoridad, cuando Él tomó el hombre, lo puso a trabajar y le mandó. ¿Están conmigo, hermanos? Son órdenes, son instrucciones. Pero cuando vemos la autoridad de una forma distorsionada, nosotros miramos a la autoridad como un consejo opcional. No estoy obligado a eso. Pueden decir lo que quieran, pero yo voy a hacer las cosas tal como yo pienso.
Hermanos, eso no es correcto, esa no es sumisión, ni será posible obedecer la autoridad con esa mentalidad. Cuando la autoridad se considera un consejo opcional en lugar de una supervisión ordenada por Dios, tiende a escuchar, pero se siente libre de ignorar la instrucción sin discutirla. Eso es increíble. De repente, cuando vemos la autoridad como consejo opcional, obedece solo cuando se alinea con las preferencias suyas o razonamiento. Eso crea, hermanos, una inconstancia, una falta de firmeza, de consistencia en el hogar, y de repente vemos la autoridad como, cada quien agarra por su lado, cada quien agarre su camino, cada quien haga conforme a lo que a él parece bien. Y hemos visto en el libro de Jueces, eso solo crea una confusión tremenda, un desorden y al fin un castigo. ¿Están conmigo, hermanos? Número 2, ¿cómo se manifiesta una distorsión acerca de la autoridad? Resulta no solamente en verlo como un consejo opcional. Número 2, produce una obediencia selectiva. O en otras palabras, sumisión parcial. Se somete en áreas visibles, pero tarda en obedecer en áreas costosas. Cuando nadie le está mirando, cuando nadie está observando, nos cuesta obedecer porque nadie está viendo. Tiende a obedecer públicamente, pero resiste, rechaza, ignora, pasa por alto la autoridad en privado. Reconoce la instrucción, pero demora en actuar. Todo esto son manifestaciones de ver la autoridad como obediencia, resulta en una obediencia selectiva. Número 3, esta distorsión acerca de la autoridad es peligrosa porque la sumisión externa, pero con resistencia interna, se manifiesta de esa forma. Se conforme en lo exterior, pero adentro está luchando, batallando con ansiedad, con preocupación. El corazón está así. ¿Por qué? Porque adentro no hay conformidad. No hay sumisión. No está viendo la autoridad como debemos, entonces eso se manifiesta con sumisión externa y resistencia interna. Las acciones externas parecen sumisas, pero las actitudes internas están controladas por la misma rebeldía. Por eso en muchos casos hay fricciones en el hogar. Porque no estamos viendo la autoridad como debemos, de una forma bíblica, sino de una forma distorsionada. Y eso produce en nosotros sumisión externa, pero resistencia interna. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Tarde o temprano, la resistencia interna se va a manifestar externamente. Tarde o temprano. No se puede esconder eso para siempre. Ahora, la sumisión externa con resistencia interna se mira así, mire. Crítica al liderazgo en conversaciones privadas. Ahora, nosotros estamos hablando en el contexto del hogar. ¿Puedo ser muy transparentes, madres? Si ve la autoridad de una forma distorsionada, usted va a tener sumisión externa, pero rebeldía interna. Pero eso se manifiesta en formas de críticas en conversaciones privadas. Hijo, ¿qué pensaste de lo que dijiste, de lo que dijo tu padre? Yo no estoy de acuerdo. Fíjese que yo pienso así y así. Y mire, de repente son críticas en conversaciones privadas. ¿Por qué? Porque es la manifestación de una sumisión externa y una rebeldía interna. ¿Están conmigo, hermanos? Esto también se aplica en diferentes contextos, como en el trabajo.
como en el colegio, como en diferentes asuntos, negocios en el pueblo. Tenemos que tener mucho cuidado porque criticando en conversaciones privadas, escúchame muy bien, solo va a producir más críticas. Y las críticas son criminales. Las críticas son criminales. Escúchame muy bien, las críticas tanto verbales como silenciosas. Usted puede criticar en una conversación privada, pero también usted puede criticar en su mente. Pero otra vez le digo, esas críticas se van a manifestar. ¿Están conmigo, hermanos? Queremos entender la estructura del hogar. Dios empieza con la autoridad y para poder someternos a ese plan perfecto de Dios, tenemos que ver los peligros. Los peligros es que de repente vamos a criticar, de repente vamos a construir discretamente una visión o una dirección alternativa. El hombre está agarrando por esta dirección, pero la madre, la esposa está agarrando por esta dirección. No me parece qué está diciendo, qué está haciendo, las decisiones que está tomando. Vamos a agarrar para este lado. Mi esposa me mandó a hacer esto, pero yo pienso mejor hacerlo así, porque él no piensa. Hermanos, escúchame muy bien, hermanas, escúchame muy bien. Usted puede construir discretamente una visión o una dirección alternativa, pero eso trae tremendos peligros. Es interesante que no solo somos nosotros que tendemos a luchar con esto. Jesús también en Lucas capítulo 6, versículo 46, reprendió a aquellos cuando dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Uno puede decir amor, esposo, Superman, en la presencia de Él. Pero cuando Él se va a trabajar, agarra por otra dirección y no hace lo que Él ha establecido bien por el hogar. ¿Cómo se manifiesta esta distorsión de la autoridad? Bueno, se ve como consejo opcional, produce obediencia selectiva, produce sumisión externa con resistencia interna. Número 4, eso produce un querer resistir la corrección mientras se proclama humildad. Estamos llegando profundo al hombre interior, descubriendo tal como es, cuáles son nuestras tendencias. Cuando distorsionamos la autoridad, tendemos a resistir la corrección mientras nos proclamamos humildes. Una visión distorsionada de la autoridad causa aparentarse el dócil, pero defenderse cuando es corregido. A veces nos lleva a interpretar la corrección como control o manipulación. Pero el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 1 dice: el que aborrece la corrección es necio. El que aborrece la corrección es necio. Hermanos, si es una corrección hecha en amor, acéptala. Dale gracias a Dios por eso. Hay muchos versículos en el libro de Proverbios, pero por el tiempo no vamos a ver todos. Pero es un principio que corre a lo largo del libro de Proverbios. El necio siempre rechaza consejos, corrección y sabiduría. Así que en cualquier lugar, principalmente nosotros enfocados en el hogar, es vital que observamos el diseño de Dios y cómo Dios obra a través de la autoridad puesto por Él mismo. Vemos el primer punto de la estructura del hogar, que Dios vino al hombre. Ya entendiendo el plan de Dios es perfecto, Dios obra a través del plan perfecto y que Dios ha establecido la autoridad para que sea para nuestro bien. ¿Están conmigo, hermanos? Hemos entendido el propósito, hemos entendido los peligros. Ahora vamos a volver a pensar en lo que es la estructura.
¿Están conmigo, hermanos? Uno dice, esto parece que va a ser muy largo. No, solo son 3 puntos nada más y son breves. Entonces quédese conmigo. Vamos a ver cómo Dios ha diseñado la estructura del hogar. Dios viene al hombre. Regrese en su Biblia a Génesis capítulo 2. En versículo 15 la Biblia dice, tomó pues Jehová al hombre. Dios comienza con el hombre. Viene primeramente al hombre, y esto es clave y revelador para comprender la autoridad a la luz de la responsabilidad. La autoridad no es una licencia para gobernar, mandar, ser servido, sino una administración, un mayordomo de un recurso que en realidad ni a nosotros pertenece. La autoridad, hermano Solís, no es suya. La autoridad no es mía, sino es un recurso que tengo que manejar. Tengo que ser un buen mayordomo de la autoridad, porque es un recurso que no pertenece a mí, sino pertenece a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Pero implica no licencia, sino responsabilidad. Cuando nosotros vemos la autoridad de la perspectiva bíblica, nosotros llegamos a la conclusión, la autoridad dada a mí no es una licencia, es una responsabilidad. Eso demanda una seriedad, una diligencia, una disciplina, un respeto, una reverencia por aquellos recursos que Dios está confiando y dando a nosotros manejar. Es interesante que pensándolo así, todos nosotros que hemos recibido este recurso de la autoridad, vamos a rendir cuentas a Dios. Usted no va a escapar ser autoridad y no rendir cuentas. Uno dice, está bueno, que Él rinde cuentas. ¡Ja! Ya vas a ver, porque un día te va a tocar. Pero va a tocar a cada uno de nosotros. Mejor no fijarse en otros, sino fijarse en su responsabilidad. Mire, hermano, si yo estoy conduciendo un carro y yo me estoy fijando en cómo conduce otros y la falta de respeto a la ley y todos los errores, ¿sabe qué? Yo voy a chocar. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Me están entendiendo? Si usted se fija en su responsabilidad y no se preocupe tanto por la responsabilidad de otro, ¿sabe qué? Va a lograr manejar el carro bien. Pero si usted pasa todo preocupado, enfocado en la falta de responsabilidad, los errores como autoridad, la mala manera, etc., va a chocar. Va a chocar. Y es duro eso. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces escribe número 1, entendiendo estos principios. Número 1, al hombre se le ha dado el rol principal de autoridad. Eso quiere decir responsabilidad del hogar. ¿En qué aspecto? ¿El aseo? ¿Lavar la ropa? No. Responsabilidad del hogar en cuanto a lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo físico. ¿Están conmigo, hermanos? Somos responsables los hombres del hogar. Ahora, no dije sobre el hogar. Dios no ha colocado a usted como gobernador, como dictador. Aunque parece que a muchos le encantan dictadores hoy día, ¿verdad? Yo no comprendo eso. Pero Dios simplemente nos ha dado una responsabilidad, un cuidado del hogar, no sobre el hogar. Porque cuando empezamos a ejercer la autoridad sobre el hogar, eso nos hace exentos a obedecer la misma ley de Dios. Porque yo estoy por encima. Y muchos hombres viven con esa mentalidad. ¿Qué te importa qué hago yo? Yo soy el hombre. Yo mando aquí. Yo soy la cabeza. Escúchame muy bien. Cuando mi esposa me pregunta, ¿con quién estabas hablando? Yo tengo que rendir cuentas. No sentir molesto.
Porque yo no estoy por encima de la ley, sino yo soy mayordomo. ¿Están conmigo, hermanos? Debemos entender, comprender este asunto bíblicamente. Porque no podemos decir soy seguidor de Cristo y seguir otro camino. Tenemos que entender lo que la Biblia dice. Nosotros como cristianos tenemos que dejar la mentalidad machista. Dos hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? 4 hermanas. ¿Será que no existe la machista aquí en el pueblo, verdad? No existe machismo. Este requiere mucho cuidado. Dios viene al hombre y da el rol principal de autoridad para cuidar el hogar. Número 2, escribe esto: cuando se descuida este rol, este papel, afecta a todo el hogar desde arriba hacia abajo. Eso quiere decir, el matrimonio será afectado, los hijos serán afectados relacional, espiritual y emocionalmente. Todo será afectado. Es interesante cuando nosotros descuidamos el rol de autoridad y responsabilidad que Dios nos ha dado y queremos un hogar de paz, tranquilidad. Nosotros estamos jalando a 2 árboles, tratando de arrancar los 2 solo yo. En otras palabras, hermanos, es imposible. Es imposible descuidar el rol que Dios me ha dado y esperar que haya paz, tranquilidad, respeto, honor en el hogar. Es imposible. Pero cuando nosotros somos responsables con el rol, de repente todo empieza a ponerse en el orden que Dios ha diseñado. Y de repente hay paz, hay armonía, hay alegría. Puede entrar a la casa y disfrutar la presencia de esa persona, no solo aguantar. ¿Me están entendiendo? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi hijo solo quiere pasar con los amigos en otro hogar? ¿Por qué no vienen a la casa? ¿Por qué no están contentos aquí? Oh, hermano, revise su rol como hombre. Si está siendo negligente o responsable con esa autoridad y esa responsabilidad. Es interesante, la pasividad no es una opción para el hombre en cuanto a esta autoridad. Usted no puede decir, es que mi esposa es fuerte, ella lo va a hacer. No es el diseño de Dios para el hogar. Ahora, nosotros tenemos que entender eso. Lo último, y ya terminamos. No hay lugar para pasividad con respecto a la responsabilidad de ser un buen mayordomo de la autoridad dada por Dios. Hay un llamado que resuena para todo hombre: ser diligente y valiente en este rol de autoridad. La pasividad no es neutral, es destructiva. Quiero que entiendan esto. Déjelo. Deje que eso pase. Hermanos, escúchame muy bien. La pasividad no es neutral, es destructiva. Daña el hogar, daña la confianza en las relaciones interpersonales. Es muy importante. Adán, la Biblia dice, recibió el mandato de Dios en versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es interesante, en Génesis capítulo 3 versículo 6 la Biblia dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Escúchame muy bien, hermanos,
Hay muchas malas interpretaciones acerca de este versículo. Uno dice, no, fue la culpa de la mujer. Mire, si no estuviera la mujer. Pero en Génesis capítulo 2, Dios no habló a Eva. Dios habló al hombre. Eso implica una responsabilidad. Recuerda, ¿cómo es la autoridad? Es una responsabilidad. ¿Cuál fue la responsabilidad de Adán? Transmitir la palabra de Dios a los que estaban bajo su cuidado. Es decir, los que estaban bajo su autoridad. Es un cuidado, es preocuparse, es velar por su alma. Y la Biblia hace referencia a eso cuando la Biblia dice, someteos a sus pastores, porque velan por sus almas. Es el mismo cuidado. Es el mismo cuidado. Las escrituras dicen que Adán recibió el mandamiento, pero no transmitió, no comunicó, no se preocupó por la vida de su mujer, sino, en otras palabras, él empezó a culpar a ella. Y cuando Dios llamó al hombre en el huerto después de haber pecado, él no dijo, Eva, ¿qué hiciste? No, la Biblia dice cuando Dios entró al huerto para tener comunión con él, él ya sabía y dijo, Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la autoridad establecida por Dios y eso quiere decir que él es el responsable. Somos responsables por nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Están de acuerdo, hermanos? Espero que sí. Usted dice, no, que fue la mujer. No, fue la serpiente. Así dijo Eva. Yo no soy culpable, fue la serpiente. Pero la Biblia afirma y confirma quién tuvo la culpa. En Romanos 5:12. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. No por la serpiente, no por la mujer, sino por el hombre. Y yo estoy viendo las caras de las esposas en esta mañana. Dele duro, pastor. Sigue ahí en ese punto, pastor. No se preocupe, el otro domingo vamos a estar hablando de Evas. Pero para comenzar y para entender bíblicamente cómo es el diseño de Dios para la estructura del hogar, empezamos con la cabeza, la autoridad. ¿Quién es lo más responsable? Escúcheme, del hogar. ¿Sabe qué? Donde va la cabeza, va la cola. ¿Usted ha visto un perrito que la cabeza va para allá y la cola para allá? No, es una ley por naturaleza. Donde va la cabeza, va la cola. Usted no puede ir en un camino hacia el mundo y esperar que sus hijos sean temerosos de Dios. Porque donde va la cabeza, ahí va a ir la cola. ¿Están conmigo, hermanos? Somos responsables conforme a la palabra de Dios. Viendo la estructura, tenemos que asumir la responsabilidad bíblica que Dios nos ha dado. Porque recae sobre el hombre. ¿Hay algún aspecto, en conclusión, hay algún aspecto en el que haya permitido que la visión suya sea distorsionada en cuanto a la autoridad y así obstaculizando su plena sumisión y obediencia a la autoridad que Dios ha puesto en su vida? Con respecto a los hombres, ha administrado la responsabilidad que Dios le dio como autoridad para facilitar la obediencia de su hogar al Señor. Adán en este aspecto fue un fracaso. Escúchame muy bien, para no cansarles mucho, quiero terminar con este pensamiento. Donde va la cabeza, va la cola. Adán fracasó, desobedeció a Dios, fue pasivo en cuanto a su responsabilidad, negligente por decirlo así. ¿Y qué pasó? Su hijo mató a su otro hijo. Donde va la cabeza, va la cola. Pero quiero decirle esto en conclusión.
Lo que nosotros hacemos en moderación, si sea rebeldía, si sea desobediencia, nuestros hijos van a ser en exceso. Adán solo comió el fruto que Dios había prohibido, pero su hijo mató a su otro hijo. ¿Podemos ver el principio ahí, hermanos? Donde va la cabeza va la cola, pero siempre va a terminar peor. Va a terminar peor. No, mi angelito, él es mejor que uno, ¿verdad? No, donde va la cabeza va la cola. Seamos responsables, hermanos, reconociendo que Dios nos ha dado autoridad, que es una responsabilidad brindar un cuidado a nuestro hogar. No dominar, sino dirigir. Padre, gracias por estos principios. Gracias por las lecciones que estamos aprendiendo conforme a Génesis capítulo 2 y 3. Gracias por dirigirme en esta serie, Señor, yo y mi casa. Estamos viendo la estructura del hogar, que la estructura empieza con una pieza muy importante, que es la cabeza, la autoridad, el responsable, el mayor siervo. Señor, tal vez hay hombres aquí que escuchando y analizando su vida dicen, sabe que he sido negligente en esta área. No tal vez en todos aspectos, pero en esta área específica he sido negligente. No he sido un buen mayordomo en cuanto a la autoridad y la responsabilidad que Dios me ha dado. Y tal vez en esta mañana usted está aquí reconociendo eso. Le animo que el Señor escucha y perdona y da un nuevo comienzo. Tal vez en esta mañana hay una esposa aquí que dice, pastor, pero tiene que saber que no tengo esposo perfecto. ¿Quién tiene esposo perfecto? Mi esposo ha cometido errores, todos hemos cometido errores, pero eso no nos da licencia a ignorar el mandato de Dios a someternos. Dios ha puesto a él como autoridad. Tal vez hay algunas esposas que necesiten venir y confesar la rebeldía interna, sutil, silenciosa, para evitar muchos peligros. Tal vez hay jóvenes aquí que necesitan venir al altar y pedir perdón por haber menospreciado la autoridad y el rol, el papel que Dios le ha dado a su papá. Empiece hoy respetando, sometiéndose, obedeciendo, honrando la estructura establecida por Dios para el hogar. Todos puestos en pie, por favor, la música va a empezar.